Bien, pues muy buenas noches a todos y que Dios les bendiga muchísimo a todos en el nombre del Señor. La verdad que es una bendición, como siempre, y sinceramente lo digo, de poder estar compartiendo en este canal, donde creo por la fe que está haciendo muchísimo bien a muchísima gente. Y creo que Dios está avalando la acción y el ministerio que se está desarrollando a través de este medio, porque el fin y el propósito no es otro que intentar hacer todo el bien posible para la obra del Señor. Para mí es una bendición poder pertenecer a esta familia de Conquistando Corazones y tener la oportunidad de poder compartir con vosotros en esta noche un pensamiento que Dios puso en mi corazón. Aprovecho desde aquí para saludar a todos mis hermanos moderadores, a los cuales quiero, amo y respeto muchísimo, y también, como no, a todos los hermanos y hermanas que se puedan encontrar en este momento conectados, cuando son aproximadamente las 11 menos 20, donde es buena muestra del hambre que hay de parte del Señor. Yo, sin mucho más preámbulo, me gustaría aprovechar unos minutos, sabiendo que es un programa que está más bien orientado en temas de enseñanza que en temas de devocionales. Me gustaría compartir un pensamiento que creo fielmente que Dios nos va a hacer bien a través de él. Es un pensamiento sencillo, pero al mismo tiempo muy importante. Y creo que estamos en el tiempo de no la predicación emocionante, sino la predicación importante, esa predicación que tenga la capacidad de llevarnos a una reflexión cuando se termina de escuchar, y que esa reflexión se convierta en una introspección de nuestra vida interior y produzca un cambio, amén, de actitud, de forma y de pensamiento, para que se vayan alineando cada vez más a la voluntad del Señor. Creemos en el poder de la palabra y por eso la predicamos, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque, como dijo en cierta ocasión un hombre, la peor de todas las mentiras son decir verdades que uno no cree. ¿Y cuántas cosas decimos que ni tan siquiera nosotros nos creemos? Pero yo en esta noche creo que la palabra tiene poder, porque la palabra tiene imprimida de forma inherente el ADN de Dios. Cristo, hablando de la palabra, él propiamente dice: porque mi palabra son espíritu y vida. Y el profeta Isaías, haciéndose eco de esa verdad, dice: porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que siempre cumple los propósitos para los cuales fue enviada. La palabra del Señor es como esa espada de dos filos, la cual nos presenta el autor a los hebreos, que corta cuando baja y también cuando sube, llega hasta el alma, hasta el espíritu, hasta los tuétanos, tiene la capacidad de entrar en los pensamientos más íntimos del hombre y descifrarlos y discernirlos. Y la palabra del Señor es esa fuente que destila verdades y que se filtran en el tapiz de nuestra vida, llevándonos a entender y a comprender las verdades y las riquezas del mundo espiritual. Por eso hoy creo que la palabra del Señor no va a volver vacía, sino va a cumplir propósitos para los cuales fue enviada. Yo me gustaría ocupar unos minutos hasta donde nos dé tiempo, y me gustaría hablarles de un tema que pertenece a la doctrina de la neumatología, que es la doctrina que estudia el Espíritu Santo, y es una doctrina, como ustedes bien conocen, amplia y extensa, y me gustaría centrarme en un punto concreto que se encuentra en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, y ahora entramos, y yo leo el texto, y ruego a Dios que me preste los dichos de su boca. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El apóstol San Pablo le tiene que escribir a los Gálatas y les tiene que decir: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. De los 9 elementos que constituyen el fruto, me gustaría centrarme en uno, que es la paciencia. Creo, hermanos, que cuando hablamos de la paciencia pareciera ser que es un tema muy superficial y muy liviano, pero me gustaría que el Espíritu en este momento me capacitase para poder poner de manifiesto la importancia
que tiene el desarrollo y el ejercicio y la configuración de la paciencia en una vida, a diferencia que cuando la paciencia no se desarrolla, los perjuicios que conlleva en sí para aquella persona que la vive de una forma carente. Me gustaría que en esta noche el Señor, a través de su palabra, nos hiciera entender la importancia de este elemento. Ustedes saben que cuando hablamos del fruto del Espíritu, el apóstol San Pablo nos presenta el fruto no en plural, sino en singular, y dice, el fruto se constituye de 9 elementos. Quiere decir que no hay 9 frutos, sino que hay un fruto que se constituye de 9 elementos que hemos mencionado a priori, y cuando el apóstol San Pablo nos lo presenta de esa manera, de forma implícita, nos quiere decir que el fruto es indivisible. Quiere decirse que yo no puedo recibir la mansedumbre y carecer del amor, yo no puedo tener fe y carecer de gozo, no se puede recibir parte de los elementos que constituyen el fruto y otra parte omitirla. El fruto o lo recibimos todo o no podemos recibir nada. Es por eso por lo cual el fruto no se presenta de forma plural, sino se presenta de forma singular, no como 9 frutos, sino como un fruto que se constituye de 9 elementos que son los que hemos mencionado. 9 elementos que cada uno tiene una función, que cada uno tiene una actividad, que cada uno tiene un propósito, y en esta noche a mí me gustaría centrarme en la importancia que tiene la paciencia. Atención a esto y entramos. Escuche bien, la paciencia, queridísimos hermanos y hermanas, es tan importante que aun el propio Dios, para poder llevar a cabo planes y propósitos eternos, se sujetó a la paciencia. Cuando hablamos de Dios, hablamos de que Él es soberano y Él es omnipotente, un atributo óntico e incomunicable que ostenta por legítimo derecho. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que en el original viene como despote, que es la capacidad de decidir y de pensar como quiere y lo que quiere. El soberano decide y piensa lo que quiere y como quiere. Y no tan solamente es soberano para pensar, sino que es omnipotente, que es la capacidad de hacer posible lo imposible, es omnipotente para poder hacer aquello que pensó. Quiere decirse que Él es soberano, piensa lo que quiere y es omnipotente para llevar a cabo lo que pensó de forma innegociable. Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, pero aun siendo soberano y aun siendo omnipotente, la paciencia es tan importante que Dios, para que los propósitos se cumplieran de forma exitosa, los sujetó a la paciencia. Atención a esto, y me gustaría leerles un par de textos que vamos a ir entrando y vamos a ir viendo que la paciencia es tan importante que aun Dios se sujetó a ella. Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 20, dice: los que en otro tiempo, dice el apóstol, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Se está refiriendo a esos 120 años que tuvo que esperar Dios a que Noé construyera el arca. 120 años, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Dice la Biblia, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. El apóstol San Pablo se hace eco del mensaje del apóstol Pedro y escribe en Gálatas, en el capítulo 4, un sinónimo del mismo pensamiento. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tanto el apóstol San Pablo como el apóstol Pedro nos dicen que Dios, para eventos tan importantes, para propósitos y proyectos tan importantes como la redención, Dios sujetó a macropropósitos de semejante proporción al tiempo. Supo
esperar en el tiempo crono. El tiempo Cairo lo sujetó al tiempo crono. El tiempo Cairo supo esperar al tiempo crono, a la paciencia, se sujetó a la paciencia. Quiere decirse, queridísimos hermanos, que la paciencia es tan importante que si Dios se tuvo que sujetar a la paciencia para llevar a cabo sus planes y sus propósitos, tengo que decirte que para que Dios pueda cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene para con nosotros, evidentemente la paciencia, que constituye uno de los elementos que forma el fruto del Espíritu, esa paciencia se tiene que ejercitar y se tiene que desarrollar. Porque atención a esto que le voy a decir, y ahora lo vamos a ver de una forma más ostensible y más clara. Dios nunca podrá cumplir el propósito que desde su presente eterno elaboró para cada uno de nosotros si en nosotros no se configuró, no se ejercitó y no se maduró la paciencia. Dios no cumple propósitos en hombres carentes de paciencia. Dios no cumple planes en hombres embargados por la impaciencia. Dios necesita hombres que la paciencia se desarrolle, que la paciencia se configure, que la paciencia se madure para que Dios pueda cumplir en ellos. Propósitos que desde su presente eterno elaboró para que hoy los pudiésemos vivir y los pudiésemos ver hechos realidad en cada uno de nosotros. La pregunta es esta: ¿qué significa la paciencia para ser tan importante? ¿Qué es paciencia? Mire, la palabra paciencia, para que podamos buscar su etimología y poder dar un significado preciso y conciso de lo que significa, tenemos que irnos al original en el cual fue escrito en términos bíblico. Y cuando hablamos de que la paciencia aparece en el Nuevo Testamento, ustedes saben que de forma integral el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, y para poder tener un conocimiento concreto de lo que significa una palabra tenemos que irnos a la etimología de su original idioma en el cual fue escrito. Y la palabra paciencia en el original griego viene como macrotumia, que es una palabra compuesta. Significa, la palabra macrotumia viene en dos términos, macro y tumia. La palabra macro significa grande, extenso, ingente, superlativo, amplio, grandioso. Y cuando hablamos de tumia significa ánimo y temperamento. Cuando juntamos la palabra macro con la palabra tumia, nos viene a decir persona de gran ánimo y de una gran actitud de temperamento, que tiene la capacidad de esperar sin desanimarse. Si yo le parafraseo un poquito más la palabra paciencia en el original viene como la capacidad para soportar, para aguantar, para conllevar, para esperar, para dar tregua y para ser tolerante con las cosas aunque nos estén dañando y nos estén molestando. Luego entonces vamos entendiendo que la paciencia no es un elemento que tengamos opción o no opción de tener. Vemos que si nos falta la paciencia, no tenemos capacidad para poder soportar, no tenemos capacidad para poder aguantar, no tenemos capacidad para poder conllevar, no tenemos capacidad para dar tregua, no tenemos capacidad para ser tolerantes con las circunstancias. Cuando hablamos de la paciencia, hablamos de esperar, no con resignación. Atención a esto. Cuando hablamos de paciencia, no hablamos de esperar con resignación, no hablamos de esperar diciendo ¿qué voy a hacer? No tengo más remedio, sino que cuando hablamos de paciencia, hablamos de tener la capacidad de esperar con una viva y con una poderosa esperanza. Hay un texto que nos lo expresa muy elocuentemente, que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, cuando el autor al mismo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ahora el eje central, el epicentro del texto dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante. El autor a los hebreos, cuando habla de la paciencia, no habla de pararnos a resignarnos, sino que dice literalmente que corramos y que no nos paremos, porque la paciencia en Dios es compatible con correr. Hay gente que equivocadamente pensó que la paciencia es esperar a que Dios haga, y mientras que Dios no haga, no camino. Hasta que Dios no solucione mi problema, no me pongo bien. Hasta que no reciba lo que espero, no sigo caminando, pero nada más lejos de la realidad. La paciencia con la cual nos habilita el fruto del Espíritu es la capacidad dada por Dios para esperar, no con resignación, no con pesimismo, no con lamentación, sino con esperanza, con fuerza, con determinación. Atención a esto que es muy importante. Independientemente, esperamos con fuerza, con determinación, con esperanza, independientemente del final de lo que esperamos, nos guste más o nos guste menos. La paciencia llega siempre al final con éxito, porque el éxito de la paciencia no se basa en el resultado del final, sino en la actitud de cada final. Lo vuelvo a repetir. El éxito de la paciencia no se basa en el resultado de cada final, sino en la actitud que cada uno de nosotros tenemos cuando llegamos a nuestro final. Dicho de otra forma, el éxito de la paciencia, y se lo parafraseo, es que no me frustre en la espera de las cosas, independientemente de que los resultados me gusten o no. El éxito de la paciencia no lo determina el resultado final, sino que el éxito de la paciencia lo determina la actitud que yo tengo en cada uno de mis finales, independientemente de los resultados que me encuentre al final de cada una de mis pruebas y de mis tribulaciones. En Job hay un texto que nos ilustra el poder de la paciencia de una forma profundamente elocuente, cuando Job dice en el capítulo 13, versículo 15, dice: aunque él me matare, aunque llegare al final, y al final él decida quitarme la vida, y me ha quitado todo de un solo golpe, y al final nada de lo que yo esperaba lo voy a encontrar. Job dice: aunque él me matare, aunque mi final sea que él me quite la vida de un solo golpe, en él esperaré, porque la paciencia con la cual he sido habilitado me da la capacidad de aguantar, me da la capacidad de soportar, me da la capacidad de dar tregua a mis circunstancias, me da la capacidad de ser tolerante, aunque las cosas que me estén ocurriendo no las entienda y tampoco las comprenda. Pero la paciencia con la cual he sido habilitada no depende de los resultados, si sean positivos o si sean negativos. Aunque al final Dios no quiera sanar o no quiera conceder las peticiones, aunque al final Dios determina unos resultados que no tienen nada que ver con los que yo esperaba, la paciencia con la cual hemos sido habilitados nos ayuda a llegar a todos los finales con éxito, independientemente del resultado que nos encontremos en cada uno de nuestros finales. Por eso tenemos que decir: necesitamos el desarrollo, la madurez de la paciencia para poder vivir con éxito una vida cristiana. Necesitamos el ejercicio y la configuración de este elemento que forma parte del fruto del Espíritu para que los propósitos de Dios en nosotros dejen de ser una utopía para convertirse en una realidad. Es por esto que el apóstol San Pablo nos habla de la paciencia no como una opción que podemos tener o no, sino como una obligación, y le escribe a la iglesia de Colosenses y les dice: vestíos, en el capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, y dice, y de paciencia, vestíos de paciencia. ¿Y por qué el apóstol San Pablo le da tanta importancia a la paciencia? Escuche bien, Santiago en el capítulo 1, versículo 4, abre una ventana que nos arroja una información con respecto al tema que estamos tratando, que no tenemos más remedio que pararnos un poquito y reflexionar sobre lo que nos dice Santiago. Y dice Santiago en el capítulo 1, versículo 4, dice: pero tenga la paciencia
su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis hallados, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, dice Santiago, el hermano del Señor, pero tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Nos está diciendo Santiago que si la paciencia no tiene su obra completa, delante de Dios no somos hallados perfectos y tampoco cabales. Y estamos incompletos, porque dice la Biblia que si nos falta la paciencia, nos falta casi todo. Dice, porque cuando la paciencia tiene su obra completa, seréis hallados perfectos y cabales y no os faltará cosa alguna. Si me falta la paciencia, ni soy perfecto, ni soy cabal delante de Dios, y me faltan muchas cosas en mi vida para que Dios pueda cumplir su propósito. O sea, nota usted bien la importancia que tiene la paciencia, que sin ella Dios no me considera ni perfecto ni cabal en el mundo espiritual. La paciencia se convierte en algo tan importante que si la paciencia no está estimulada, desarrollada, crecida, madurada y configurada, Dios me considera un inmaduro y me considera un imperfecto. ¿Y cómo se puede entender esto? Sencillamente cuando apelamos a lo que significa la paciencia. Quiere decir que cuando decimos que la paciencia es la macrotumia del mundo espiritual, que significa grandeza del ánimo, que es la capacidad para poder soportar, aguantar, conllevar, dar tregua en medio de las circunstancias, ser tolerante en medio de la adversidad. Cuando me falta la paciencia, ni tengo la capacidad de soportar, ni tengo la capacidad de aguantar, ni tengo la capacidad de conllevar, ni tengo la capacidad de dar tregua, ni tengo la capacidad de ser tolerante. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si no tengo la capacidad para todas estas cosas, delante de la presencia del Señor, evidentemente no soy perfecto ni soy cabal. Y tengo que decir que Dios nunca, amén, Dios nunca podrá cumplir propósitos de gloria en personas carentes de la paciencia. ¿Por qué? Porque no los haya perfectos y cabales y le faltan muchas cosas para que el propósito de Dios pueda culminarse con éxito en ello. Es precisamente por eso, por medio de lo cual, cuando Dios ha querido cumplir propósitos maravillosos en hombres y en mujeres que aparecen en la Biblia como personajes paradigmas que han servido como ejemplo para las generaciones posteriores que somos nosotros, podemos ver que un Moisés tuvo que ser tratado 40 años en la escuela del desierto, en la escuela de la paciencia, para que Dios pudiera cumplir en él propósitos de gloria. De la misma forma, Job nos habla, Santiago nos habla de Job como un personaje que ha quedado como ejemplo manifiesto y ostensible de la paciencia, por medio del cual Dios cumplió un propósito maravilloso que ha servido de tema de sermones, de predicaciones y de ejemplo a la iglesia en las generaciones posteriores. Y el propio Santiago habla y dice: he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Tengo que decirte que Dios cumple propósitos en los hombres y en las mujeres, que la paciencia tuvo su obra completa. Dios nunca podrá hacer lo que quiere hacer si previamente la paciencia no ha tenido su obra completa. Porque si la paciencia no ha tenido su obra completa, yo no tengo la capacidad de soportar, de aguantar, de conllevar, de dar tregua, de ser tolerante. Y si no tengo la capacidad de soportar, de aguantar, de conllevar, de dar tregua, de ser tolerante, no tengo la capacidad de poder soportar el peso del propósito de Dios en mi vida. Es precisamente por eso los propósitos se calibran y se equilibran con la paciencia. Moisés estuvo 40 años de actividad, 40 años de servicio, liderando el pueblo, pero aquellos 40 años que estuvo de actividad fueron equilibrados con los 40 años de la escuela del desierto en la paciencia. Los 40 años de servicio fueron equilibrados con los 40 años del desierto en la paciencia. Quiere decirse que el propósito de cada uno de nosotros tendrá el recorrido que tenga mi paciencia, porque los propósitos de Dios no pueden ser más grandes, no pueden llegar más largo que lo que la paciencia le permite. Por eso Dios, cuando quiere cumplir propósitos de gloria, Dios tiene que tratar con nosotros para que la paciencia tenga su obra completa, para que tengamos la capacidad de soportar, de aguantar,
de conllevar, de dar tregua, de ser tolerantes. Tengo que decirte, querido hermano, en este directo del Señor, Dios te está tratando, Dios está trabajando contigo, Dios te está configurando con el fin y el propósito de madurar la paciencia en ti y cumplir ese propósito que desde su presente eterno dice Colosenses y Efesios, que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, pero para que podamos andar por esas obras que Él de antemano preparó para que anduviésemos en ellas, nos tiene que configurar para hallarnos perfectos y cabales por medio de la paciencia. Por eso tengo que decirte que no te preocupes, no te rompas en el trato. Es necesario el trato de Dios. Y aunque nos podamos encontrar, como dijo el salmista David, cuando expresa el Salmo 69, y dice, las aguas han entrado hasta mi alma y me han anegado. Estoy hundido en cieno profundo y no puedo hacer pie. Mi garganta se ha enronquecido de tanto clamar, mis ojos se han secado de tanto llorar. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, aunque pareciera ser que la frágil maquinaria de nuestro corazón esté a punto de romperse como consecuencia del peso de la angustia, de la presión y de la ansiedad. Tengo que decirte que tranquilo, tranquilo, Dios nos está tratando, Dios nos está configurando, Dios está trabajando con nosotros, y para que podamos decir, como dijo el salmista David en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque aunque los molinos de Dios muelen despacio, dijo un hombre, pero muelen muy fino. Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Y el trigo queda perfectamente trabajado para poder elaborar un buen pan. Lo que Dios está haciendo contigo, a través de la situación que puedas estar viviendo, no tiene otro fin y otro propósito que madurarte para ejercitar en ti la paciencia y poder cumplir en ti un propósito. Eso no lo digo yo, lo dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículo 3 dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas y tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es tan importante, hermano, que el objetivo prioritario de la prueba por la cual estás atravesando es que tu paciencia sea ejercitada para que Dios pueda cumplir un propósito. Necesitamos ser tratados por Dios. Por lo tanto, no te preocupes, porque lo que te está ocurriendo forma parte del plan y del proyecto de Dios para ejercitarte, para que te pueda hallar perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna, y de esta forma poder cumplir en ti un propósito maravilloso. Ese es el plan. La tribulación tiene como objetivo prioritario desarrollar en ti la paciencia. Por eso hubo un hombre que dio una expresión con respecto al tiempo de la prueba y dice, la prueba tiene la capacidad de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. La prueba tiene la capacidad de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Dios necesita tratar con nosotros, llevarnos a la alfarería, ponernos en la rueda, deshacer el barro, sentir el dolor de los dedos que se introducen dentro de nuestra vida, con el fin y el propósito de poder sacar lo mejor de nosotros, con el fin y el propósito de poder madurar, crecer, estimular, configurar la paciencia. ¿Para qué? Para que pueda cumplir Dios ese plan, ese propósito de gloria que tiene con cada uno de nosotros. Sin paciencia no hay propósito, porque sin paciencia no hay capacidad para aguantar, no hay capacidad para soportar, no hay capacidad para conllevar, no hay capacidad para dar tregua a las circunstancias, no hay capacidad para ser tolerante en medio de la adversidad. Necesitamos de la paciencia, y la paciencia tan solamente empieza a ser una realidad cuando nos dejamos que Dios nos empiece a tratar. Por lo tanto, si queremos ser buena tierra, queridos hermanos, tenemos que tener a partir de esta noche muy en cuenta la importancia que tiene la paciencia. Nunca jamás podré ser buena tierra si mi vida carece de paciencia. Mire, en Lucas en el capítulo 8, versículo 15, dice el Señor, mas las que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y que dice, y dan fruto con perseverancia. Cuando hablamos de la perseverancia, estamos hablando de un derivado, de un sinónimo de la paciencia. Pues, ¿qué es perseverar? Sino que aguantar, soportar, estar, permanecer. El no tener paciencia
Lucas en el capítulo 8, versículo 3, nos pone de manifiesto que nos convierte en mala tierra. Dice la Biblia, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan, se cansan, se angustian, se fatigan, no tienen la capacidad de soportar, no tienen la capacidad de aguantar, no tienen la capacidad de tolerar. ¿Y qué ocurre? Crecen por algún tiempo, pero pasado ese tiempo, la prueba los ahoga y se apartan. Por eso nosotros decimos en esta noche, en este directo de Dios, en este rema de la palabra, no queremos ser los de junto al camino, que vienen las aves y se comen el propósito. No queremos ser la tierra de pedregales, que no tiene raíz y que por cualquier circunstancia se seca. Ni tampoco queremos ser la tierra de espinos, porque los propios espinos la ahogan. Queremos ser la buena tierra, la tierra abonada con la paciencia, para que podamos convertirnos en la tierra que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Queremos ser una tierra abonada por la paciencia, porque es la tierra que es abonada por la paciencia la única que puede producir, la única que puede dar a luz frutos de gloria, la única que puede configurarse en ellos propósitos de bendición. Necesitamos que la paciencia, como dice Santiago, tenga su obra completa. Amén. Me gustaría aprovechar 5 minutos y hacer una diferencia que creo que es importante entre lo que es la fe y lo que es la paciencia. Me gustaría marcar una diferencia entre lo que es la fe y la paciencia, y en otra ocasión pues ya seguiremos con este tema, que aunque no es muy atractivo, pero lo considero sustancialmente importante, porque la Biblia nos enseña muy claramente, hermanos, hermanas que nos estáis escuchando, que dependiendo de la madurez de la paciencia, así va a ser el propósito que Dios va a poder cumplir en cada uno de nosotros. Mientras que la paciencia no tenga su obra completa, no hay propósito, porque Dios ni me hallará cabal, ni me hallará perfecto dentro del perímetro espiritual, y me faltarán muchas cosas. Sin embargo, cuando la paciencia se configuró, la Biblia dice que nos haya perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna, para que pueda cumplir propósitos de gloria y propósitos maravillosos del mundo eterno. Ahora bien, me gustaría marcar una diferencia entre la fe y la paciencia. ¿Qué es la fe? La fe es creer en aquello que no vemos y que se nos ha prometido. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es saber esperar aquello que hemos creído. Quiere decir que por la fe creemos en aquello que no vemos y que se nos ha prometido. Pero la paciencia es la capacidad por medio de la cual tenemos para poder esperar aquello que hemos creído. Mire, hay gente, atención a esto que les voy a decir, que por no saber esperar aquello que creyeron, los tropearon o no lo recibieron. Escuche bien, lo vuelvo a repetir. Hay gente que por no saber esperar aquello que creyeron, los tropearon y no lo recibieron. Le pongo un ejemplo. Abraham creyó por medio de la fe, pero necesitó de la paciencia para esperar durante 25 años a recibir aquello que creyó. Sin embargo, Sara, después que creyó, no supo esperar lo que en un cierto momento sí creyó. ¿Y qué ocurrió? Que manipuló lo que en un cierto momento creyó como consecuencia de la falta de paciencia, y vino un Ismael que hasta el día de hoy es el aguijón de los hijos de la promesa. Quiere decir que por medio de la paciencia creemos en aquello que no vemos y se nos ha prometido. O mejor dicho, por medio de la fe creemos en aquello que no vemos y se nos ha prometido. Pero por medio de la paciencia tenemos la capacidad de poder esperar aquello que hemos creído. Es tan importante la paciencia que el éxito de la fe depende de ella. Los héroes de la fe tenían como base fundamental su éxito en la paciencia madurada que se habían configurado en sus vidas. Dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis
la promesa, el éxito de los héroes de la fe, no tan solamente se basaba en creer, sino en el desarrollo que la paciencia había tenido en sus vidas. Es precisamente por medio de lo cual el salmista David, uno de los héroes de la fe, hace una manifestación clara de que la fe iba siempre acompañada de la paciencia, porque la fe que tan solamente cree, pero no tiene la capacidad de esperar aquello que cree, termina frustrándose. Y dice Salmo en el capítulo 40, versículo 1, dice el salmista, dice, pacientemente que esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice el Salmo 25, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, ni tampoco serán avergonzados los que confían en tu palabra. Quiere decir que el éxito de los héroes de la fe, de la misma forma que Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El éxito de los héroes de la fe se basaba en el paralelo que había de fe y de paciencia, porque la fe que cree, pero no tiene la capacidad de creer aquello, de esperar aquello que creyó, termina frustrándose. Por eso la diferencia que hay entre la fe y la paciencia es que por medio de la fe tenemos la capacidad de creer en lo que no vemos, pero por medio de la paciencia tenemos la capacidad de esperar el tiempo que sea necesario sin frustrarnos aquello que creímos. Quiere decirse que las promesas, atención a esta frase, las promesas se legalizan por medio de la fe, pero se abrazan por medio de la paciencia. Lo vuelvo a repetir. Las promesas se legalizan por medio de la fe, pero se abrazan por medio de la paciencia. Hay gente, escuche esta frase que vamos a ir finalizando, hay gente que legaliza su petición y promesa porque lo cree, pero no lo abraza porque no lo supo esperar. Hay gente que legaliza su petición y su promesa porque lo creyó, pero no lo abrazó porque no lo supo esperar. Israel legalizó la promesa de la tierra prometida por medio del clamor de la fe. Lo podemos ver en Efesios, en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, dice, dijo luego Jehová, atención a este texto, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice, el clamor, atención a esta frase, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimieron. Quiere decir que Israel, por medio del clamor, tuvo la capacidad de poder legalizar la ocupación de la tierra prometida. Por medio del clamor de fe, tuvo la capacidad de poder legalizar la entrada en la tierra prometida, pero por medio de la falta de paciencia, no pudo abrazar lo que por medio de la fe legalizó. Lo dice Salmo en el 106, dice en el 106 versículo 11 hasta el 14, dice, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras, creyeron, sí es verdad que creyeron, y contaron alabanza, pero bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. No esperaron, creyeron a sus palabras, pero no tuvieron la capacidad de esperar aquello que creyeron. Y Éxodo en el capítulo 32 también habla del mismo tema, hablando de un pueblo que legalizó por medio de la fe, pero que no pudo abrazar por la falta de paciencia. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Un pueblo que creyó y que legalizó por medio de la fe, pero que no pudo abrazar por la falta de paciencia. No tan solamente basta con creer, sino con saber esperar aquello que hemos creído. No tan solamente basta con creer, sino con saber esperar aquello que hemos creído. Pues las promesas no se disfrutan, atención a esto, las promesas no se disfrutan por legalizarlas, se disfrutan por abrazarlas. Y esto no lo digo yo, lo dice Hebreos en el capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin
de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿lo ves? Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por lo tanto, tengo que decirte desde aquí, aunque te encuentres en tu horno, atención a este directo del Señor, aunque te encuentres en tu foso, aunque estés en el enebro, debajo del enebro de tu dolor, aunque te encuentres en una situación tan in extremis que tienes delante de los egipcios, delante del Mar Rojo y detrás de los egipcios, aunque estés en medio del mar y tu nave esté a punto de romperse y lleves días a la deriva, Dios te dice hoy que hagas tuyas esas palabras que hizo el profeta Joel cuando dijo, diga el débil, fuerte soy. Dios nos invita a que recordemos ese texto que se encuentra en Isaías, en el capítulo 40, versículo 29, donde dice, los muchachos se cansan y se fatigan, los jóvenes caen y flaquean, pero hay los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No tan solamente hemos creído en la victoria, atención a esto, y guárdelo por favor en su corazón, no tan solamente hemos creído en la victoria y en las promesas de Dios sobre nuestra vida, sino que también por medio de la paciencia tenemos la capacidad de esperar, de aguantar, de conllevar, de dar tregua, de ser tolerantes, para que se cumpla en nosotros ese texto que dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, lo creemos, que esto será una realidad para aquellos que no tan solamente creen, sino que saben esperar aquello que creen. Este texto será una realidad que verán cumplida en su vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto es una realidad para aquellos que no tan solamente legalizan, sino que también abrazan por medio de la paciencia. Tenga la paciencia su obra completa. Porque mire, necesitamos de la paciencia, que no nos va a dar tiempo para poder seguir hablando, para ser salvos. El propio Cristo dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos de la paciencia para poder tener dominio propio. El hombre y la mujer que carece de paciencia no tiene dominio propio. Es tan importante la paciencia que llevamos 42 minutos aproximadamente hablando de una forma muy superficial, porque es un tema sustancialmente profundo y se necesitarían varias intervenciones para poder hablar un poquito a fondo del tema, pero hemos podido ver que sin la paciencia Dios no puede cumplir propósitos. Sin la paciencia Dios nos considera imperfectos y nos considera incompletos. Sin la paciencia no podemos abrazar las promesas que creemos. Sin la paciencia ponemos en peligro el proyecto de salvación, porque el propio Cristo habla de que con paciencia ganaréis vuestras almas. Eso lo podemos ver cuando entramos un poquito en la materia y hay un texto que dice, no tengáis la venida del Señor por tardanza, porque la tardanza es un sinónimo de la impaciencia, y cuando la venida del Señor la tenemos por tardanza, corremos el gravísimo peligro de frustrar el proyecto de salvación que Dios tiene para nosotros. Luego, entonces, es imprescindible, es necesario la paciencia para poder abrazar esa salvación de la cual Dios, por gracia, nos ha hecho acopio. Es necesario la paciencia para que podamos tener dominio propio, porque el hombre que no tiene paciencia carece de dominio propio. Eso es tan claro como cuando nos acercamos al significado de la paciencia, y el hombre que no tiene la capacidad de soportar, de aguantar, de conllevar, de dar tregua, de ser tolerante, evidentemente no tiene dominio propio. Y un hombre que no tiene dominio propio no está legitimado para poder cumplir ningún propósito propio. Voy a finalizar con esto. Mire, escuche esta frase y con esto voy a terminar. Mire, la falta de paciencia tiene la capacidad de amargar lo que podía ser dulce. Lo vuelvo a repetir. La falta de paciencia tiene la capacidad de amargar lo que podía ser dulce. Sí, eso le pasó a Jacob. Jacob, de forma soberana, fue elegido por Dios para poder disfrutar de la bendición de la primogenitura. Eso no lo digo yo, lo dice Génesis en el capítulo 25, versículo 23. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Soberanamente Dios lo determina. Soberanamente Dios lo elaboró, lo confeccionó, lo diseñó, lo tejió de esa manera. El propósito lo trazó
soberanamente de esa forma. Luego entonces Dios determina que el mayor tiene que servir al menor. ¿Qué tenía que haber hecho Jacob? Jacob no tenía que haber manipulado nada. Jacob tan solamente tenía que haber esperado a que lo que se le había prometido le llegara, pero la impaciencia lo embargó. Y como la paciencia lo embargó, pagó sus consecuencias. Y cuando el faraón le pregunta, cuando llega a ver a José en medio del hambre que estaban experimentando en Canaán, llega a Egipto para poder ser alimentado, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días y los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Son malos, pocos y malos han sido los años de mi vida. ¿Cuánto dolor se hubiera ahorrado Jacob si no hubiera manipulado lo que tan solamente tenía que haber esperado? Se hubiera ahorrado la enemistad tan profunda con su hermano Esaú, la falta de compañía de su padre, vivir en tierras extrañas, estar aguantando la tiranía y las estrategias de Labán. ¿Cuánto dolor se hubiera ahorrado Jacob si no hubiera manipulado lo que tan solamente tenía que haber esperado, que por promesa le había sido dado? Pero como consecuencia de la impaciencia manipuló, y lo que manipuló le hizo pasar por experimentar consecuencias de una situación profundamente desagradable. Mire, hay cosas que Dios no las quiere dar porque entran dentro de su propósito, pero cuando por medio de la impaciencia las intentamos manipular para cogerlas antes, quizás las podamos coger, pero te puedo asegurar que no las disfrutarás. Es como pretender, por medio de la impaciencia, decirle al doctor, una mamá le dice al doctor: adelante el nacimiento de mi bebé, porque estoy deseando de verle. Es cierto que el doctor puede provocar el nacimiento del bebé, y el bebé puede nacer, y lo puedes abrazar, pero como consecuencia, atención a esto, de haber adelantado el proceso, el bebé se lesionó, el propósito se dañó, y no lo puedes disfrutar como debieras. Escuche bien, aun los propósitos de Dios, para con cada uno de nosotros, por la impaciencia se pueden dañar y no los podrás disfrutar como Dios diseñó originalmente. Por lo tanto decimos: no queremos nada que no sea fruto de la paciencia del Espíritu, en la obediencia, la santidad y el amor de Dios. Queremos que todo lo que se vaya cumpliendo en nosotros sea como consecuencia de la paciencia que ha tenido su obra completa, porque tan solamente los propósitos que se asientan y se consolidan en la paciencia que ha sido madurada por medio del poder del Espíritu son los propósitos que podrás disfrutar y que tendrán trascendencia dentro del mundo del Espíritu. Porque hay batallas que se ganan por esperarlas, pero se pierden por pelearlas. Hay batallas que se ganan por esperarlas y se pierden por pelearlas. Con esta palabra te quedo y te digo: necesitamos la paciencia para que Dios cumpla propósitos, necesitamos la paciencia para ser hallados perfectos y cabales, necesitamos la paciencia para convertirnos en buena tierra, necesitamos la paciencia para no poner en peligro el proyecto de salvación, necesitamos la paciencia para que el propósito que Dios tiene para con nosotros no lo dañemos. Quiera Dios que a partir de hoy le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, que la paciencia tenga su obra completa en mí. Haz lo que tengas que hacer para que la paciencia se madure y se configure en mí. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por aguantarme. Que tengan buenas noches y que la palabra del Señor les haya hecho bien. Bendiciones, que Dios les bendiga y hasta otra, que Dios nos dé la oportunidad de poder estar con vosotros. Adelante, los hermanos.